Buenas noches, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso de álgebra y funciones. Este día vamos a trabajar lo que es las funciones cúbicas y las funciones polinomiales. Vamos a comenzar revisando cuáles son las características que debe de cumplir una función cúbica. La función cúbica son de la forma f de la forma f de x igual a por x al cubo más b por x al cuadrado por x más d. ¿Cuáles son las características que ella cumple? Bueno, las características tenemos la primera, que el dominio son todos los reales. Dos, el rango son todos los reales. Tres, las intersecciones con los ejes X y Y. Con el eje X tenemos que hacer el eje Y igual a 0 y resolver f de X igual a 0. Se resuelve esta ecuación. Con el eje Y debemos de hacer X igual a 0 y nos va a quedar f de 0 igual a d, es decir, el término constante. La función 4, perdón, la función es creciente. Como quinto punto, la función no tiene ninguna, ni horizontal, ni vertical, ni oblicua. Bien, podemos estudiar también la paridad. Determinar si es par o es impar. Bien, vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a encontrar todas estas características, a ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Vamos a tomarnos la siguiente función. La función que nos vamos a tomar es f de x igual a x más 1 al cubo menos 1. Bien, lo primero que vamos a hacer es graficar esta función para ver cómo nos quedaría. O si gustan, bueno, vamos a resolver primero las intersecciones. Intersecciones con el eje X. Con el eje X vamos a hacer Y igual a 0. Entonces, vamos a hacer f de x tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Que x más 1
al cubo menos 1 tiene que ser igual a 0. Como nosotros queremos encontrar las soluciones para x, el 1 está restando en la parte izquierda, la vamos a pasar a la parte derecha a sumar. Nos va a quedar x más 1 al cubo igual a 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar raíz cúbica a ambos lados. Pero al sacar raíz cúbica a ambos lados nos queda x más 1 igual la raíz cúbica de 1 o la raíz enésima de 1 siempre va a ser 1. Entonces nos quedaría de esta forma. X, queremos el valor de x. X más 1 va a ser igual a 1. Entonces pasamos el 1 que está sumando a la x, lo vamos a pasar a restar al otro lado y nos quedaría 1 menos 1. Eso sería igual a 0. Se me olvidó decirles anteriormente, las intersecciones con el eje X casi siempre van a ser 3 intersecciones las que vamos a obtener, dependiendo cómo esté la gráfica. Pero podemos obtener 1, 2 o 3 intersecciones más, ya no. Entonces tenemos que el punto de corte del eje X con el eje Y es el punto 0,0. Y las intersecciones con el eje Y, vamos a hacer X igual a 0. Entonces f de 0 va a ser igual a 0 más 1 al cubo menos 1. Pero 0 más 1 es 1 al cubo menos 1. Pero 1 al cubo, ¿quién es? Es 1 menos 1. Y 1 menos 1, esto me da 0. Entonces, de nuevo obtenemos que el punto de corte es 0,0. Sabiendo eso, vamos a hacer la gráfica. Sabemos que va a pasar por el punto, el origen. Vamos a graficar acá en la gráfica para que salga bonita. F de X va a ser igual a X más 1 al cubo menos 1. Y ahí tenemos la gráfica. En efecto, la gráfica está pasando por por el origen. Ahí tenemos que la gráfica pasa por el origen. Y se desplaza anteriormente, en otra tutoría vimos que se desplazaba una unidad. Se desplaza una unidad hacia abajo. Y una unidad hacia la izquierda. Cuando en la X esté sumando, se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Y en este caso está restando, se desplaza una unidad hacia abajo. Cuando tengamos aquí un menos, se va a desplazar hacia la derecha, y si aquí fuera más, se desplazaría hacia arriba. Bien, ¿qué podemos observar de esta gráfica? Pues para cualquier valor que nosotros tomemos, la función siempre va a ser una función creciente. Entonces la función es vamos a ver, la función también va a ser inyectiva, porque si nosotros venimos y trazamos rectas paralelas al eje X, estas solo cortan a la gráfica en un solo punto.
Solo está cortando la gráfica en un... Entonces, por eso decimos que es una función inyectiva. También podemos estudiar la paridad. Para ello vamos a ver si f de x es igual a menos. Si f de menos x es igual a menos a f de x. Eso es para ver si la función es par. ¿Qué sucede? F de menos x, donde aparece la x, voy a cambiar ahora por menos x. Me quedaría menos x más 1 al cubo menos 1 igual. F de x la voy a dejar así como está x más. Bueno. Vamos a tratar a partir de f de menos x, vamos a ver si llegamos a f de x. Menos x más 1 al cubo menos 1. Entonces, al desarrollar, ¿qué vamos a tener? Menos para que nos salga más fácil, lo vamos a poner 1 menos x al cubo menos 1. ¿Y eso qué va a ser? Desarrollando ese cubo que tenemos, nos quedaría 1 menos 3x más 3 por x al cuadrado menos x al cubo menos 1. Y esta función cúbica que nos están dando a nosotros, al desarrollarla nos quedaría x al cubo más 3x más x al cuadrado más 3x más 1 menos 1. Notemos que tenemos los unos si están uno con signo positivo, el otro con signo negativo. Tenemos 3x cuadrado y tenemos 3x cuadrado. Tenemos x al cubo y tenemos menos x al cubo. Entonces ya no cumple con ser una función par. Vamos a ver ahora si cumple con ser una función impar. Sería menos x igual a menos f de x. Entonces, vamos a ver si se cumple. Ya tenemos esto de acá es f de x y menos f de x sería esta parte de acá. Entonces, esta parte la vamos a dejar así tal cual está. Mientras que la otra es donde vamos a estar trabajando. Vamos a ir revisando los signos, la ley de los signos. Menos por más nos da menos x al cubo. Menos por más nos da menos 3x al cuadrado. Menos por más nos da menos 3x. Menos por más nos da menos 1. Menos por menos nos da más 1. Si los reordenamos,
Los términos que están en el lado izquierdo nos quedaría menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x menos 1 más 1 igual a esta parte que tenemos acá. ¿Qué podemos observar? Igual tenemos 3x cuadrado positivo y en este caso lo tenemos negativo. Entonces tampoco la función es impar. De ello concluimos que no es par y tampoco es impar. Ya vimos las características que anteriormente habíamos escrito. Bueno, nos falta el dominio. Notemos que para el dominio, viene entre más valores negativos le demos a x, más se va a ir hacia los valores negativos de y. Entre más valores positivos le demos a x, más va a buscar los valores positivos de y. Entonces, el dominio de la función es igual a los reales y el rango de la función también son los reales. Esto es lo que podríamos estudiar de una función cónica. Bien. Vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Nos da la función f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2c. Primero, los puntos de intersección con los ejes. Con el eje X. Cuando lo hacemos con el eje X, vamos a asumir que Y es igual a 0. Y podemos tener 3 puntos de corte. Entonces, como estamos diciendo que Y es igual a 0 y sabemos que Y es igual a f de X, vamos a resolver la ecuación 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es sacar factor común x, que es lo que tiene ahí todo en común esa expresión 2x al cuadrado más 3x menos 12 igual a 0. ¿Qué significa? Que x es igual a 0 o que 2x al cuadrado más 3x menos 12 es igual a 0. Bien, ya tenemos un punto de corte, el 0,0. Vamos a tratar de encontrar los otros dos puntos de corte resolviendo esta función cuadrática con la fórmula cuadrática que ya estamos familiarizados de resolver. Nos va a quedar 2x cuadrado más 3x menos 12 igual a 0. X va a ser igual a menos b, pero ¿quién es mi b? Es 3, entonces me queda menos 3 más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado, pero b es 3, entonces me queda 9 menos 4ac. Entonces, ¿quién es mi A? Es 2. ¿Quién es mi C? Es 12. 12 por 2
es 24 por 4, eso me da 96. Entonces, y menos por el menos de la fórmula me queda más. Entonces nos quedaría más 96 sobre 2A y mi A vale 2, entonces me queda 4. Es igual. 96 más 9 me queda 105. Menos 3 más o menos raíz cuadrada de 105 sobre 4. Entonces, x1 va a ser aproximadamente, pero va a ser igual a menos 3 más raíz cuadrada de 105 sobre 4. Y esto es una aproximación de 1.81. Y x sub 2 sería menos 3 más cuadrada de 105 sobre 4. Perdón, aquí es menos. Igual esto me quedaría aproximadamente menos 3.31. Entonces esos serían los puntos de corte. Sería 1.81,0 sería nuestro otro punto de corte. Y el otro sería menos 3.31,0. Y ya habíamos encontrado el otro punto de corte que iba a ser 0,0. Y esos son con el eje X. Con el eje Y con el eje Y se hace X igual a 0. Entonces, si hacemos f de 0, me va a quedar. Me quedaría 0 al evaluar. Al evaluar 0, donde aparece la X, todo eso se me vuelve 0. Entonces sería igual el punto de corte 0,0. Vamos a graficarlo. Y nos quedaría f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12. Perdón. Menos 12x. Acá están los puntos de corte. Si nosotros introducimos los valores 0,0, ahí tenemos nuestro primer punto de corte. Vamos a... Y allí tenemos los otros puntos. El 0,0
1.81,0, que es el que nosotros habíamos encontrado, y menos 3.31,0, el otro punto que nosotros habíamos encontrado. Bien. Vamos a ver si la función es inyectiva. De la gráfica podemos observar que la función no es inyectiva, ya que al trazar rectas paralelas al eje X, al trazar rectas paralelas al eje X, vemos que la gráfica corta a la recta en más de 2 puntos. Aquí le está cortando en 3 puntos la misma recta. Entonces de ello podemos concluir que la función que me han dado no es inyectiva. No es inyectiva al trazar rectas paralelas al eje X. Ya está. Cortan a la gráfica en más de 2 puntos. Entonces no es inyectivo. Vamos a analizar si la función es par o es impar. F de X igual a F de menos X. Vamos a ver si a partir de F de menos X podemos llegar a tener F de X. En este caso tendríamos 2, donde aparece la X, vamos a sustituir por menos X. Más 3 por menos X al cuadrado, menos 12 por menos X. Bien. 2 menos X al cubo sería multiplicar menos X por menos X por menos X, me queda menos X menos 2X al cubo, más menos X al cuadrado, eso me da X cuadrado, por 3 me queda 3X al cuadrado, menos por menos me queda más 12X. Entonces, ¿será que la función que tenemos, f de menos x, es igual a f de x que me habían dado? No, ¿verdad? Porque f de x tenemos 2x al cubo, mientras que en f de menos x tenemos menos 2x al cubo. Entonces la función no es par. Vamos a ver ahora si la función puede ser impar. F de menos x es igual a menos f de x. Bien. Tenemos que f de x es eso de acá. Y menos f de x sería vamos a jugar con la ley de los signos. Menos por más me da menos 2x. Menos por más me da menos 3x al cuadrado. Menos por menos me da 12x. Y
podemos ver que tampoco la función es impar porque tenemos más 3x cuadrado y aquí tenemos menos 3x cuadrado. Entonces la función no es par y tampoco es impar. La función en algunas partes de la recta va a ser una función creciente y en otras va a ser decreciente. Por ejemplo, la función va a ser del punto desde menos infinito hasta desde menos infinito hasta menos 2, la función es una función creciente. Desde menos 2 hasta 1, la función es decreciente. Y desde 1 hasta infinito, la función va a ser creciente. Entonces tenemos que tener eso cuidado. Vamos a colocar eso. Desde la función es creciente desde menos infinito hasta menos 2. Unido desde 1 hasta más infinito. La función es decreciente en el intervalo que va desde menos 2 hasta 1. En ese intervalo la función va a ser decreciente. En este caso en particular. Bien. Lo otro que se nos pide estudiar son las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son la función de grado 1, de grado 2, de grado 3, o la función lineal, cuadrática, cúbica, etc. Una función polinomial es una función que tiene la forma f de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más x al cuadrado más a sub 1 x más a sub 0. Una función de este grado vamos a decir que es una función polinomial. ¿Qué cumplen las funciones polinomiales? Bueno, va a tener como máximo n intersecciones con el eje X. Gráfica se intersecta
el eje Y en FD. Cero igual a A sub 0. Y si la función es par, si n es par, la gráfica tiene al menos un mínimo o un punto máximo. Y n es impar, función tiene como rango el conjunto de los números reales. Bien, vamos a revisar la función cúbica. Desde allí puede ser la función impar de grado, puede ser de grado 1, grado 3, grado 5, etc. Vamos a aprovechar el que hicimos anteriormente para revisarlo. Si nos fijamos, aquí tiene tiene un máximo que es este valor, que es el valor menos 2,20 y tiene un mínimo que es 1,-7. Entonces, por eso nos dice que en el caso de la función cúbica puede tener más de dos valores. En cambio, la función par, si tiene un max, puede tener un máximo o un mínimo. Luego, el rango son todos los reales en este caso. Y en este caso se intersecta en el 0,0, pero podríamos encontrar otro que se intersecte en otro punto. Y la función par, por ejemplo, si nosotros graficáramos una función par, vamos a tomarnos una cualquiera, f de x igual a x a la cuarta más x cubo menos 2x al cuadrado más 1 más x menos 2. Aquí tenemos una función de grado par y vemos que tiene es un mínimo solo tiene un mínimo que es ese que está ahí, el punto menos 2.66, menos 25.21 es el mínimo que tiene la función. Si queremos las raíces o los ceros de esa función,
sería el punto 0,88, 0,0 y menos 3,66,0 si queremos la intersección con el eje Y, sería esta parte de acá, sería el punto 0, menos 2. Igual podemos ver si la función es podemos notar que desde menos infinito hasta el punto mínimo, la función es una función decreciente. Desde el punto mínimo hasta el más infinito, la función es una función creciente. Y podríamos revisar cuáles son, si es par o es impar, y etcétera. Bueno, eso les queda de tarea, que lo revisen y recuerden que para la próxima tutoría se debe de revisar lo que son las funciones trascendentales, la función exponencial, la función logarítmica, sería lo que se estaría evaluando o revisando en la tutoría número 6.